¿Qué tal? Buenos días, estimados alumnos. Bueno, pues aquí con el video solicitado de parte de ustedes. La unidad de aprendizaje es programación avanzada. Su servidor Omar Acostanería, sí decirles y desearles que el conocimiento adquirido previamente en programación básica, si es que la tuvieron, es muy necesaria, ¿no? Esta sería nuestra forma de evaluar. Tenemos los esquemas con el 20%. Un ensayo que vale el 15%, ejercicios prácticos 20%, ejercicios de guía de estudio 15%. El proyecto con un valor del 30%. Referente a esto, para el día de el 28 de enero se entregaría este proyecto en este lenguaje de programación Java. Una rutina simple, una rutina no compleja, es lo que consta esta realización de este proyecto. Definitivamente es algo complejo, por lo que hoy decidí grabar estas secuencias de video para ustedes. Muy bien, nuestra primera unidad es la introducción a la programación orientada a objetos. Hay que definirlo, hay que comprenderlo antes de querer trabajar ya con las clases y objetos, ya con una programación, ya con un algoritmo, etcétera, ¿no? Para ello vamos a revisar en este video el paradigma de la orientación a objetos, elementos del modelo de objetos, clases, objetos, abstracción, modularidad, herencia y polimorfismo. Asimismo, los lenguajes de programación orientados a objetos. Cada una de las actividades pues ya está en Classroom, ¿no? Y nos están pidiendo un mapa conceptual, un cuadro sinóptico y una línea de tiempo, ¿no? Esos son los productos. Observen por favor su bibliografía, les va a servir de mucho y les va a servir también para el desarrollo de sus productos. Bueno, pues comenzamos con esta explicación. Voy a tratar de ser lo más breve posible para no cansarles. También de comentarles que quiero obtener varios ejemplos para que vayamos comprendiendo. Quiero ser muy sintético, no quiero darle lectura a todo. Vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? El paradigma orientado a objetos pues es una forma de construir, de enseñar e implementar programas basados en objetos que combinan estados, comportamientos e identidades. Vamos a ir subrayando lo más elemental para que lo vayas tomando en cuenta y que es parte de nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, yo cuando construyo programas, rutinas, metodologías, una serie o secuencia de pasos relacionadas a algo, ¿no? En este caso un objeto. Yo puedo trazar una compra en una rutina de programación, ¿sí? Va cambiando de estados conforme ese proceso va avanzando. Tiene ciertos comportamientos, me va dando diferentes resultados. Ese es el sinónimo. Y también asimismo me va dando un resultado en cada uno de esos procesos. Este estado pues va siendo integrando o se va integrando con acciones, ¿no? Esas acciones, bueno, pues son los llamados métodos. Estos métodos y acciones o sinónimo de ellos son necesarios para evitar redundancia, es decir, algo que se hace automáticamente yo ya lo conozco. Por ejemplo, cuál es la fórmula de el área de un triángulo. Yo ya lo conozco, por lo tanto ese método yo lo conozco en programación y esto me va dando cierta referencia a qué tipo de objeto yo estoy buscando resolver con esta programación. Las tareas, ¿no?, que son realización de estos objetos basados en su colaboración y su relación entre ellos. Es decir, dentro de este método hay una relación entre las variables. Todo aquello que queremos calcular, buscar, está teniendo cierta relación. Esta relación quiere decir que son elementos o variables, en este caso son variables, que son necesarias para el cálculo de un área, por ejemplo. El objetivo de estas relaciones simplemente es que esas partes del código no se encuentren separadas, sino que van ligadas una con otra a través de los llamados mensajes, que tiene que ver con la comunicación. Aquí lo menciona, ¿no? La comunicación entre los diversos objetos es necesaria, ¿no? Por ejemplo, cuando yo construyo un auto, lo decía en muchos ejemplos anteriormente, ciertamente hay varios objetos, ¿no?, objetos que se ven subdivididos, pero son necesarios tenerlos en consideración
con estos mensajes se comunica que la parte de el chasis es un objeto y tiene sus subobjetos o subclases. El chasis tiene diferentes partes, se compone de diferentes partes, el motor de diferentes partes, los asientos o vestiduras de diferentes partes. Eso se refiere. Ellos tienen una clase principal, una estructura a la que pertenece todas estas subdivisiones del auto. Sí, al final lo llaman clase. Vamos a ver. El paradigma orientado a objetos fue inventado por Christian Neigar Ole Jan en los años 60, donde se concibió un objeto como una parte de autocontenida, una estructura de datos asociada y procedimientos propios o métodos en un sistema. Creo que lo fundamental está aquí. ¿Sí? En un sistema, toda rutina o gran rutina da prueba de la integración o desarrollo de un sistema. Definitivamente, estos conceptos clave dentro de este paradigma se ha generado de forma dinámica, ¿sí? Le dan un dinamismo, una ejecución que nosotros como desarrolladores estamos trabajando. Cada objeto debe de tener un padre, es decir, auto es el padre, sus características componentes son los nodos hijos. Existe una raíz única, es decir, una raíz que va evolucionando para dar como resultado, en este caso nuestro objeto auto, ¿no? El objeto padre dice aquí todo lo que existe en ese lenguaje, y para darnos una mejor idea, Alan Kay, creador de Smalltalk, habla lo siguiente: la programación orientada a objetos está basada en un diseño recursivo. Cuando yo digo diseño recursivo, que se repite varias veces, porque es necesario tenerlo en cuenta para no crear nuevas rutinas cada vez que se nos pida hacer exactamente lo mismo. Es decir, un cajero, ¿no? Vamos a pensar en un cajero que te cobre el estacionamiento. Todos son objetos. Es decir, aquí en este ejemplo del cajero, todos son objetos. Los objetos funcionan haciéndose peticiones uno a otro mediante paso de mensajes. Es decir, cuando yo ingreso mi ticket, lee la banda. La banda del ticket es un objeto. Da una información, a su vez un mensaje, y te dice en pantalla, son 50 pesos, ejemplo, ¿verdad? Después te pide o solicita ingresar las monedas. Ahí hay otro mensaje. Una vez que se recibe las monedas o el billete, hay otro mensaje. Cada objeto subdividido, haciendo referencia al nodo padre, ¿sí? O a la raíz única, como lo mencioné arriba, ¿sí? Le da el mensaje, da tu cambio, finalmente imprimen la banda lectora del boleto que ya está pagado. Esas son las conexiones, la comunicación que existe entre los subprocesos de una rutina, ¿no? De un método. En este caso, el método de manera general, pues es la cobranza de un ticket de boleto. Cada objeto es un ejemplar y es una parte o instancia de una clase, ¿no? Una clase agrupa objetos similares, por ejemplo, clase eh, estacionamiento, ¿no? Pago de estacionamiento es mi clase principal. ¿Cuál es el conjunto de objetos? Todo lo que te acabo de mencionar: leer la banda, cobrarla, recibir dinero, dar el cambio. Esos son mis objetos. Asimismo están intercomunicados con mensajes. Si en un método, alguna instancia, ¿sí? Alguna instancia, como aquí lo dice, no se cumple, no procede esa rutina, ¿no? Si tú no pagas el boleto en ciertos segundos, te rechaza tu boleto y te dice vuelva a insertar el ticket, ¿no? Las clases están organizadas en una estructura arbórea, es lo que te decía, desde el nodo padre o raíz hasta esa jerarquía que asimismo hereda las características principales del nodo padre. Esa es una de las condiciones de la programación orientada a objetos. Bueno, pues este concepto mediante el cual entonces desarrollamos este paradigma nos dice que entonces un objeto puede interactuar con otro objeto de forma dinámica sin que se planeara. Es correcto. Hay un tiempo de ejecución también. Eso es muy preciso que en todos los métodos, en todos los algoritmos, en la programación hay tiempo de ejecución. Definitivamente es necesario, ¿no?
De esta forma también, bueno, pues no nos vemos obligados a generar muchos objetos en ciertas clases, ¿no? Cada objeto tiene una responsabilidad y da como parte del proceso un resultado, ¿no? Que al final se cumple completamente una rutina. Vamos familiarizándonos con estas terminologías. Cabe entonces resaltar que estos mensajes son una especie de llamadas. Tradicionalmente, pues son muy importantes. Esta parte aquí la voy a subrayar. Muy, muy importante decir que en un mensaje hay una designación de un receptor que acepta el mensaje y la interpretación del mensaje puede ser diferente dependiendo del receptor. Esto es en el contexto del español, ¿no? De los mensajes emisor, receptor, oyente, etcétera. Pero en programación es una serie de códigos, una variable entiende otra variable y da un resultado, ¿sí? La determinación de entonces que este objeto se toma en tiempo de ejecución se vincula de manera tardía, porque también puede pasar un lapso de tiempo en lo que la máquina procesa esas condiciones. Vemos también importante que el concepto de unidad de objeto entenderemos que cada objeto es como un computador en miniatura, un procesador especializado en realizar una tarea específica. Cada objeto tiene por consigna realizar efectivamente un conjunto de acciones, es una tarea específica y que esto se lo vamos a ir dando nosotros al momento de desarrollar nuestras secuencias, nuestras programaciones, nuestra rutina, ¿no? La programación entonces orientada a objetos es similar a crear un universo de objetos computacionales interactuando entre sí. Imagina toda la interacción que tiene nuestro sistema solar, ¿no? Por ejemplo. Allí hay una programación orientada a objetos, cada mundo, cada situación de este universo, de este sistema solar, pues es un conjunto, ¿no? De operaciones que dan como resultado, y yo lo digo, la vida, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Estos lenguajes que trabajan la programación orientada a objetos comúnmente tienen una característica, producen lo mismo, nada más que lo único que cambia es la sintaxis, ¿no? Una variable que se escribe de cierta forma en C++, en Java se escribe de diferente manera, pero finalmente da como resultado lo mismo, ¿sí? En cuestión de programación plana, ¿no? Ya la orientada a objetos, pues ya es otra cosa. Ahí ya producimos nuevas interacciones, nuevos resultados con otro tipo de lenguaje de programación, ¿no? Vamos a definir conceptos que son muy esenciales para entender qué vamos a hacer más adelante, ¿no? Definitivamente, la clase es una definición de un objeto, ¿no? ¿A qué clase pertenece objeto? Mi clase auto, todos los objetos relacionados a la construcción del auto formarán parte A. Un trabajador que construye el auto ya no es un objeto que pertenezca a esa clase. Sí, vamos a entender entonces esto. La clase es un contenedor de uno más datos, junto con las propiedades que lo manipulan llamados métodos o funciones. Reiterando métodos, serie de pasos que dan un resultado. Así de simple, ¿no? Y eh, tiene ciertas propiedades que lo hacen parecer o que le hacen pertenecer a esa clase, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta entonces, cuando hablamos de una clase, ¿a qué se refiere, no? Es un contenedor de datos, imagina que es un archivo en tu computadora, es una carpeta en tu computadora, ¿no? Ese es el contenedor, la clase es el contenedor. Obviamente yo la defino con un nombre. Y dentro de esa carpeta hay objetos o distintos objetos que forman parte y tienen relación con esta clase. Imagínatelo de esa manera, ¿no? Objeto es una unidad compacta, un archivo, ¿no? Por ejemplo, mi tesis es un archivo que se encuentra en un tipo de ejecución y realiza tareas propias de un programa, ¿no? Esta unidad compacta es un método, es una rutina que elabora efectivamente las tareas que tú le pides. Estos objetos en programación se usan para modelar objetos o entidades del mundo real, ¿sí? Los objetos hijo, hija, padre, padre, pertenecen al núcleo familiar, ¿sí? La clase es la familia, ¿sí?
Los objetos son los integrantes de la familia. Velo de esa manera y te das cuenta que es muy concreto el concepto objeto, ¿no? Entonces la representación en un programa de un concepto y contiene toda la información necesaria para abstraerlo o entenderlo, ¿no? Hay cierta información que nos hace comprender a un objeto. Es posible utilizar clases ya definidas, ¿no? Hablamos ya de los ejemplos, con interfaces e implementaciones específicas o métodos virtuales, pero ampliarla. Es decir, la herencia es una característica que yo le heredo a ese conjunto de objetos pertenecientes a la clase, que cada objeto, ¿sí?, obtiene la misma intencionalidad. Es decir, yo lo heredo con una intención y con una característica para que colaboren a sí mismo en la realización de esa tarea. ¿De quién? De la clase, ¿no? Entonces, cada objeto debe tener una relación característica sobre lo que se trate, ¿no? Si yo estoy haciendo una rutina para la compra de unos zapatos, todos los métodos, todos los objetos deben de tener una relación con ese procedimiento, es necesario, ¿no? El polimorfismo entonces se refiere a la posibilidad de definir clases, o sea, insertar una clase dentro de otra clase, ¿sí? Es necesario. ¿Por qué? Porque hay información que yo necesito para poder establecer un procedimiento, un método de programación. En este caso, ¿no? El polimorfismo se ve cuando, por ejemplo, yo en mi rutina de compra de zapatos hay un vendedor, hay un nombre de una tienda, hay un catálogo de zapatos. ¿Sí? Ahí estoy haciendo mediante mi rutina que esa ejecución de esas tareas que se definen por el comprador, el vendedor, la tienda, el catálogo de zapatos, la existencia, los precios, todo eso necesita un cierto polimorfismo para que al final la rutina de venta me dé como resultado adquirir un par de zapatos. Ahí lo pongo con ese concepto y bueno, pues entonces eh, aquí ya nos dicen que hay dos tipos de polimorfismo que más adelante vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los lenguajes de programación orientada a objetos por los que podríamos opinar un poco? ABAP Objects, nada más digo los que yo conozco y los que sí se siguen usando. El SAP AG 1980 sí se usa, Java 1995 sí se usa, C++ y C son la base de entendimiento de la programación orientada a objetos, sin embargo ya es muy poco lo que se usa. Objective-C también se sigue usando. Hay muchas empresas que te piden trabajar en Objective-C. En Python, no se diga, se sigue usando. Visual Basic NIC, desarrollo de aplicaciones para Android y Apple, se sigue usando para bases de datos. PHP, no se diga, el Perl también. Windows PowerShell se sigue usando. El Fortran definitivamente ya no. COBOL tampoco. Ha tenido ciertas evoluciones, ya no se ocupa muy a menudo, ¿no? Esos son los pasan los conceptos, ¿no? Ya dijimos que la clase a la declaración de abstracción o al entendimiento de un objeto cuando se programa según el paradigma de orientado a objetos. Es decir, cuando yo hablé programación orientada a objetos, perdón, hablamos que existen las clases, ¿no? El objeto entonces es un programa de computadora, así de simple, ¿no? El objeto es un programa de computadora que consta de un estado y de un comportamiento. La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. Si es cierto que hay una venta, para que entienda este concepto de zapatos, abstracción consiste en aislar los elementos esenciales para que este programa de computadora u objeto se desarrolle u también exista, ¿no? Programación, este término se refiere al énfasis en el que hace, cómo lo hace, ¿no? Efectivamente, tiene que ver esta abstracción con una cierta evolución de estos lenguajes de programación orientados a objetos, ¿no? Programación modular y más específicamente orientada a objetos se denomina encapsulamiento al ocultamiento del estado. Fíjate bien, aquí esta parte es muy importante, ¿no? Todo esto para entender lo que vamos a hacer más adelante.
específicamente en programación orientada a objetos. Entonces, es al ocultamiento del estado. Es decir, los datos miembros de un objeto de manera que solo se puedan cambiar mediante las operaciones definidas para este objeto. Si yo digo, encapsulo la fórmula o el proceso, el programa para calcular el área de algo, simplemente ese estado guarda como resultado alguna expresión algebraica. De ahí que esto no puede cambiar, o sea, no puedes obtener un dato distinto al que no es precisamente la característica de este programa, ¿no? Computacional. Cada objeto está aislado del exterior, es decir, no necesita más o otro tipo de información cuando es completo y es él el que te da la solución a algo. O sea, ya no puedes solicitar más cosas que no estén contempladas dentro de sus características o necesidades en cuanto a programación. Este aislamiento protege a los datos asociados de un objeto contra su modificación porque quien no tenga derecho a acceder a ellos eliminando efectos secundarios de interacción. Es decir, este aislamiento es necesario para que estos métodos o rutinas no sean alterados, dados que ya dan un resultado. Lo que yo tendría que hacer si quiero un mejor resultado, no obviamente tendría yo que crear más y más objetos con la misma intención, ¿no? Entonces, en programación orientada a objetos, la herencia después de la agregación o composición es el mecanismo más utilizado para alcanzar otros objetivos más preciados, más sencillos de entender o tener. Y hablamos de una reutilización y la extensibilidad. Es decir, la herencia puede ser muy extensa, puede ser que yo la necesite cada vez que tenga que calcular lo mismo en una rutina, por eso dice una reutilización, ¿no? Porque finalmente ya hay métodos prediseñados o predefinidos que simplemente, ¿no? Nos dan una operación. Por ejemplo, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, pues hay una herencia muy marcada y que si yo le ponga, así yo le ponga muchos valores en esas variables, en esas incógnitas, siempre me va a dar el mismo resultado, ¿no? Programación orientada a objetos, el llamado polimorfismo, se refiere a la propiedad que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos, ¿no? Objetos de tipos distintos, ya lo dijimos, para que quede más claro. Hablamos de un automóvil, ¿no? Hay distintos tipos de objetos, los hay, ¿no? La clase es auto, los objetos es motor, chasis, vestiduras, audio, suspensión, sistema de frenos, etcétera, ¿no? Y nos dice aquí, se refiere a la propiedad que es posible enviar mensajes necesarios, ¿no? La computadora, por ejemplo, el sistema de cómputo del auto, manda esas señales, nos da el estatus de funcionamiento de los componentes. A eso se refiere este polimorfismo. Es el único requisito que debe cumplir estos objetos que se deben de utilizar de manera polimórfica, es saber responder al mensaje que se les envía. Me queda muy claro aquí con el ejemplo que les estoy dando. Seguir manejando ejemplos es esencial y vamos a ir avanzando en esta construcción de nuestro curso, de nuestro entendimiento, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más, nada más que termine de pensar esta computadora. Bien, hasta aquí considero que son esenciales estos conceptos, dado el entendimiento de una próxima rutina que viene más adelante, el crear ya eh, programas, el ir creando más situaciones, son complejas solo si no entendemos estos conceptos, ¿no? Ya hablando de un código puede ser diferente dependiendo del lenguaje que se utilice, ¿no? Un código lo maneja Python, un código lo maneja C++, un código, es decir, esa sintaxis va a ser diferente, ¿no? En estos lenguajes de programación. Y bueno, pues aquí viene la historia de la evolución de Java. Los inicios de Java, solamente enunciarlos, en 1991 fue la primera aparición. Java Community Process, eh, ya aparece para el año 2002, el Java 5 aparece para el año 2004 y cada uno con sus diferentes características y aportaciones. En este momento el Java 5 se identifica el JDK y actualmente JDK es para la programación orientada a objetos, definitivamente, ¿no? El Java 6 o el Javax para la creación, Java Wings es para la creación de frames,
distintas ventanas, ¿no? Como le llamamos, para bases de datos, almacenamiento de datos, vinculación de base de datos con sitios web. Java 6 lo hace posible. Java como open source, así como el OpenJDK, así como Linux, nos da la posibilidad de hacer colaboraciones para ir mejorando este open source de Java 7 para el 2011. Ya manejó la validación de una estructura switch, ¿no? Es decir, yo utilizo un bucle llamado switch o estructura switch para dar mejor entendimiento a los métodos. Ya ustedes saben cuáles son esos conceptos porque ya lo vimos. Java 8, ¿no? Ya para 2014. eh, pues son características, ¿no? Java 9, hasta ahí es la última de las versiones. Puede haber ya incluso más. Esto ya tiene tiempo que se investigó. Y bueno, pues hasta aquí la primera clase, espero les haya gustado y seguimos con la unidad número 2.